Bienvenidos a Historias de Noche. Hoy te traigo 4 relatos de horror ocurridos en pueblos. Mi nombre es Emiliano, y esta historia comienza en el pequeño pueblo donde crecí. Mi padre, Mariano, era un hombre trabajador, de manos ásperas y mirada bondadosa, mientras que mi madre, Isabel, era una mujer dulce, siempre pendiente de que a nadie le faltara un plato caliente en la mesa. Vivíamos en una casa modesta, rodeada por vastos campos de aguacates que mi padre cultivaba con dedicación. Aquellos días eran sencillos, llenos del aroma de la tierra húmeda después de la lluvia y el canto de los grillos al anochecer. Una noche, después de que el sol se ocultara y nos reuniéramos alrededor de la mesa para cenar, mi padre llegó más callado de lo habitual. Su semblante parecía preocupado, aunque intentó ocultarlo detrás de su sonrisa habitual. ¿Te pasó algo, Mariano?, preguntó mi madre, colocando un plato de frijoles en la mesa. Él se tomó un momento antes de responder, jugueteando con la servilleta en sus manos. Finalmente, habló. Mientras recolectaba aguacates, vi algo raro. Yo, con apenas 10 años en aquel entonces, me llené de curiosidad. ¿Qué viste, papá? Era una figura, algo o alguien. Parecía un hombre, pero tenía una joroba enorme. Estaba de pie al final del campo, cerca del árbol grande, el que está casi seco. Cuando me volteé para mirarlo bien, se escondió detrás de los matorrales. No lo reconocí, y tú sabes que aquí todos nos conocemos. Mi madre frunció el ceño, un gesto poco común en ella. ¿No sería alguien del pueblo? Quizás un jornalero que no quisiste ver antes. Mi padre negó con la cabeza. No, Isabel. Te digo que no era alguien que conociera. Además, tenía algo raro. No caminaba como una persona normal, parecía encorvado y se movía de una manera antinatural. Aquella descripción me dejó inquieto. Mi padre no era un hombre que se dejara llevar por tonterías, y mucho menos alguien que inventara historias. Esa noche, después de cenar, encendimos una vela y rezamos juntos, como siempre. Sin embargo, cuando me fui a la cama, no pude evitar imaginar a aquella figura de joroba grande, acechando entre los árboles oscuros. Los días pasaron sin que mi padre volviera a mencionar el tema, y poco a poco pensé que todo había sido un malentendido. Pero algo en el ambiente del pueblo comenzó a cambiar. Las noches se volvieron más silenciosas, como si los grillos y las aves nocturnas hubieran decidido guardar silencio. El viento, que solía acariciar las hojas de los aguacateros, ahora se sentía pesado, casi asfixiante. Una tarde, mientras ayudaba a mi padre en el campo, recogiendo los aguacates maduros que caían de los árboles, él me señaló hacia el horizonte. ¿Ves aquel árbol seco? Es ahí donde vi a la figura la primera vez. Miré con atención. El árbol se alzaba solitario en medio de los campos, con ramas desnudas y retorcidas que parecían manos huesudas estirándose al cielo. Algo en él me resultaba inquietante, aunque no había nada visible en ese momento. ¿Crees que volverá?, pregunté, intentando sonar valiente. Mi padre me miró, colocándome una mano en el hombro. No lo sé, Emiliano. Pero si vuelve, será mejor que no te acerques. ¿Entendido? Asentí, aunque algo en su tono me dejó helado. Esa noche, en la cama, escuché un sonido extraño. Era como un susurro, como si alguien murmurara palabras incomprensibles fuera de nuestra casa. Me tapé con las cobijas, tratando de ignorarlo, pensando que quizás era mi imaginación. Pero entonces, un golpe seco contra la ventana me hizo brincar. Me armé de valor y me asomé, pero no vi nada más que la oscuridad del campo. Sin embargo, juraría que, a lo lejos, cerca del árbol seco, una figura encorvada se movía lentamente entre las sombras. A la mañana siguiente, le conté a mi padre lo que había visto. Él me miró con seriedad, luego se puso de pie y tomó su machete, colgándoselo al cinturón. No te preocupes, Emiliano. No dejaré que nada nos haga daño.
pero en sus ojos había algo que no había visto antes: miedo. Mientras veía a mi padre alejarse aquella mañana con su machete al cinto, mi mente se llenó de preguntas que no podía responder. ¿Qué era esa figura encorvada que parecía acechar nuestro campo? ¿Por qué nos estaba acosando? ¿Era algo humano o algo más allá de nuestra comprensión? Pero, sobre todo, ¿por qué mi padre se había sentido obligado a enfrentarlo solo? Era un hombre valiente, pero también sabio, y algo debía haberlo inquietado profundamente para tomar esa decisión. Conforme pasaban los minutos, y luego las horas, mi angustia aumentaba. El sol trepó al cielo y luego comenzó a descender, pintando el horizonte con tonos de naranja y púrpura, pero mi padre no volvía. Salí varias veces al patio, con la esperanza de verlo aparecer por el camino polvoriento, machete en mano y sonrisa tranquila, pero solo había un vacío desesperante. Esa noche, mientras mi madre y yo permanecíamos sentados en el comedor, con la cena intacta sobre la mesa, un pensamiento oscuro se instaló en mi mente: algo terrible había pasado. Mi madre, Isabel, intentó tranquilizarme, diciendo que quizá mi padre se había perdido o que lo habían entretenido en el pueblo, pero incluso en sus palabras podía sentir el temblor de la incertidumbre. Al día siguiente, los vecinos y la policía comenzaron la búsqueda. Hombres con linternas y machetes recorrieron los campos, revisaron cada rincón, desde los árboles secos hasta los matorrales más densos. Mi madre, con los ojos hinchados de tanto llorar, no se despegó de la puerta de la casa, esperando noticias. Sin embargo, después de semanas de esfuerzo, no encontraron ni un rastro de mi padre. Ni su machete, ni su sombrero, ni siquiera una huella que explicara lo que había sucedido. Meses después, la búsqueda se detuvo. La policía declaró oficialmente a mi padre como fallecido, aunque nunca recuperamos su cuerpo. Ese vacío fue más cruel que cualquier certeza. No sabíamos si había muerto, si estaba herido en algún lugar o si esa figura encorvada lo había llevado a un destino que ni siquiera podíamos imaginar. Mi madre, que antes era una mujer alegre y llena de vida, cayó en una profunda tristeza. Ya no cantaba mientras cocinaba, ni cuidaba con esmero las plantas del jardín. Era como si la ausencia de mi padre hubiera arrancado su esencia junto con él. Yo, con apenas 11 años, entendí que debía tomar su lugar. Le dije a mi madre que alguien debía encargarse del campo y que lo mejor sería que ella se quedara en casa, cuidando lo poco que nos quedaba. En realidad, tenía miedo de perderla también. Si aquella figura había sido capaz de llevarse a mi padre, no quería que mi madre sufriera el mismo destino. Tomé las herramientas que mi padre usaba y comencé a trabajar en el campo, recordando cada lección que él me había enseñado. La tierra respondía a mi esfuerzo, y aunque el trabajo era duro, logré mantener las cosechas. Mi objetivo era claro: ahorrar suficiente dinero para que mi madre y yo pudiéramos mudarnos lejos de aquel lugar. Con el tiempo, comencé a notar algo inquietante. A lo lejos, cerca del árbol seco, veía aquella figura encorvada. Siempre estaba allí, observándome, inmóvil. Al principio, sentí el impulso de correr, de enfrentarla como lo había hecho mi padre, pero algo en mí me detuvo. Me decía a mí mismo que no tenía tiempo para distracciones, que mi única prioridad era ganar dinero y proteger a mi madre. Así que lo ignoré. Año tras año, trabajé en el campo, mientras aquella figura permanecía como una sombra persistente en mi vida. Pasé de ser un niño a un joven de 17 años, fortalecido por el trabajo duro pero marcado por el miedo constante. Aunque había aprendido a ignorar al jorobado, su presencia nunca dejó de inquietarme. Era como si estuviera esperando algo, como si supiera algo que yo no entendía. Finalmente, después de 6 años de esfuerzo, había reunido lo suficiente para cumplir mi propósito: mudarnos lejos del pueblo y comenzar de nuevo. Sin embargo, en el fondo, sabía que la sombra del jorobado y el misterio de la desaparición de mi padre no se quedarían atrás tan fácilmente. Aquel día, decidido a dejar atrás los años de penurias y temores, dediqué todo mi tiempo a buscar un lugar donde mi madre y yo pudiéramos empezar de nuevo.
Después de recorrer múltiples opciones, encontré una casa en venta que, aunque no estaba en el centro de la ciudad como había imaginado, tenía un precio razonable y parecía adecuada para nosotros. Con esa decisión tomada, regresé al campo y le conté a mi madre la noticia. Ella escuchó en silencio, y aunque asintió con la cabeza, pude ver en sus ojos la tristeza de alguien que estaba dejando atrás más que una casa. El campo, a pesar de sus recuerdos oscuros, también había sido el lugar donde construyó su vida junto a mi padre, el lugar que ella y yo habíamos mantenido juntos tras su partida. Sin embargo, aceptó la mudanza, sabiendo que era lo mejor para ambos. Los días siguientes me ocupé de cerrar la compra de la nueva casa y vender los terrenos. Con cada documento firmado y cada acuerdo alcanzado, sentía que estábamos más cerca de liberarnos del peso que ese lugar representaba. Cuando todo estuvo listo, solo quedaba esperar la mañana en la que dejaríamos el pueblo para siempre. Pero algo en mi interior no estaba en paz. Casi como un impulso inevitable, esa madrugada me levanté a las 4 de la mañana con una idea clara: quería ver al jorobado. Quería confrontar esa figura que había sido la sombra de mi infancia, el espectro que rondaba mis peores recuerdos. Con el corazón latiendo con fuerza, caminé hacia los campos. A diferencia de todas las veces anteriores, el jorobado no estaba en el árbol seco. Para mi sorpresa, lo encontré en medio de las cosechas, danzando y saltando como un maniático bajo la luz pálida de la luna. Por primera vez, lo vi claramente. Su piel era de un color oxidado, como metal viejo cubierto de corrosión. Sus ojos, completamente blancos, parecían ver a través de todo, como si no necesitara mirar para saber que estaba allí. Pero lo peor era su sonrisa, una curva grotesca que parecía imposible para una boca humana, un gesto que irradiaba pura malicia. La joroba que le daba su característica forma era aún más horrenda de cerca. Era una masa translúcida y pulsante, llena de un líquido amarillento que parecía burbujear con cada movimiento. Cuando saltaba, la joroba se agitaba como si tuviera vida propia, y el sonido que emitía era un chapoteo grotesco que hacía que mi estómago se revolviera. Me quedé inmóvil, observándolo, mientras él seguía danzando enloquecido entre las plantas. Por un momento, sentí que nuestras miradas se cruzaron, aunque no podía estar seguro. Finalmente, me di la vuelta y caminé de regreso a la casa. Esa visión era suficiente para confirmar lo que siempre había sentido: ese ser no era humano, nunca lo había sido, y su presencia en nuestras vidas era un mal que debíamos dejar atrás. Cuando salió el sol, tomé a mi madre, nuestras cosas, y nos fuimos de inmediato. No quise mirar atrás, no quise darle ni un segundo más de mi vida a ese lugar. Han pasado años desde que dejamos el campo. Mi madre y yo logramos construir una vida más tranquila lejos de aquel lugar. Pero, en noches silenciosas, cuando el viento sopla fuerte y escucho crujidos en la oscuridad, recuerdo al jorobado. Pienso en mi padre y en cómo su ausencia marcó todo lo que fui desde entonces. Pienso en el miedo, en la pérdida y en la determinación que me permitió seguir adelante. Pero también pienso en el campo, en los momentos buenos y malos que viví allí. No sé qué era realmente el jorobado ni qué buscaba con nosotros. Pero sí sé esto: a veces, el pasado es una sombra que nunca desaparece del todo. Aprendí que no siempre es posible enfrentarlo o entenderlo, pero lo que sí podemos hacer es seguir adelante, incluso cuando el miedo quiere aferrarse a nuestras vidas. Y así, aunque los recuerdos de ese lugar aún persisten, elijo vivir para honrar a mi padre, a mi madre y al niño que alguna vez fui. Porque, al final, incluso en las peores sombras, siempre hay un camino hacia la luz. Continuamos. Era martes de 1978, apenas pasaban las 2 de la madrugada cuando el teléfono sonó en mi pequeño apartamento. La voz al otro lado era seca y autoritaria, la misma de siempre. No ofreció explicaciones, ni esperó preguntas. Dirígete al pueblo de San Albino, en medio del campo. Hay actividad de una secta. El líder está amenazando con un suicidio masivo si no recibe $1.000 millones.
Haz lo que tengas que hacer. Colgué sin decir una palabra. ¿Qué más podía hacer? Las órdenes eran claras y mi vida ya estaba demasiado enredada con esta clase de trabajos. Mi propósito era resolver los problemas que nadie más quería tocar, y no porque fuera un héroe, sino porque no sabía hacer otra cosa. Estoy acostumbrado a la sangre, al miedo y a las atrocidades, ya sea como ejecutor o como testigo silencioso. La verdad, no me importa si estos locos sacrifican niños o queman vírgenes en nombre de su fuego sagrado. Todo lo que quiero es descansar, pero para la gente como yo, el descanso es una fantasía. A veces me pregunto si me cruzaré con verdaderos monstruos o simplemente con gente rota, atrapada en su propia locura. El camino a San Albino era largo y solitario. Una carretera de tierra atravesaba campos desiertos, bordeada de árboles que parecían inclinarse bajo el peso de algo invisible. Finalmente, al atardecer, llegué al pueblo. A primera vista, no era diferente a cualquier otro lugar olvidado por el tiempo, casas de madera, calles polvorientas y una sensación de vacío que se metía en los huesos. Sin embargo, algo andaba mal. Desde el coche, pude ver movimiento en la plaza central. Me estacioné lejos, oculto entre los árboles, y caminé hasta un punto donde podía observar sin ser visto. No tardé en comprender lo que estaba pasando. Allí, en medio de la plaza, se había montado un espectáculo grotesco. Adultos y niños estaban reunidos alrededor de una enorme pira de fuego que ardía como si hubiera sido alimentada con algo más que madera. Todos cantaban o murmuraban, sus voces fundiéndose en un cántico hipnótico. En el centro del caos, un hombre alto, vestido con una túnica blanca bordada con símbolos incomprensibles, alzaba los brazos al cielo. Su voz resonaba con una mezcla de fervor y amenaza. La muerte nos salvará. El fuego de Luzbel nos llevará al paraíso eterno. Mentiras. Todo un teatro de locura para mantener a estas personas bajo su control. Lo peor no era su discurso, sino la manera en que la gente lo miraba. No había duda ni miedo en sus ojos, solo devoción absoluta, como si sus vidas dependieran de cada palabra que salía de su boca. Sabía que este hombre tenía a todo el pueblo como rehén. Según el informe, había amenazado al gobierno con un suicidio masivo si no le entregaban $1.000 millones. Una exigencia ridícula, imposible. Me pregunté si realmente creía que conseguiría ese dinero o si era uno de esos fanáticos que piensan que el mundo es un juego donde todo se imprime con un botón. Mientras observaba, el fuego crepitante iluminó algo que me hizo apretar los dientes: jaulas. Alrededor de la plaza había al menos una docena de jaulas metálicas, y dentro de ellas, personas. Eran los disidentes, los que no seguían el juego. Algunos se veían golpeados, apenas conscientes, mientras otros murmuraban con los labios partidos. No eran rehenes comunes, eran ejemplos, trofeos de su poder. Suspiré mientras sacaba el rifle del maletero del coche. El peso del arma era familiar, casi reconfortante, como si sostenerla me recordara que aún tenía cierto control sobre este caos. Desde mi posición oculta, enfoqué la mira telescópica en el líder de la secta. Su rostro, iluminado por las llamas, estaba envuelto en una calma inquietante. Sabía que si lo derribaba, todo lo demás se desmoronaría. Estos fanáticos no estaban aquí por su propia voluntad, estaban atados a sus palabras, a su presencia. Sin él, no habría líder, ni cánticos, ni fuego de Luzbel. Solo sería cuestión de tiempo antes de que volvieran a la realidad, enfrentándose al vacío de su devoción. Esperé el momento justo. Él levantó las manos al cielo, pronunciando una de sus proclamas absurdas. El fuego nos purifica, el fuego nos salva. Disparé. El eco del tiro retumbó como un trueno en la plaza. La bala fue precisa, atravesando su cráneo justo en el centro. El líder cayó hacia atrás, con los brazos todavía extendidos, como si intentara volar hacia algún paraíso que nunca existió. Pero lo que ocurrió después no fue lo que esperaba.
En lugar de desmoronarse como un castillo de naipes, la escena se transformó en un espectáculo aún más aterrador. Mujeres, hombres y niños comenzaron a gritar al unísono, una mezcla de palabras incoherentes y lamentos que erizaban la piel. Seré libre. Él me liberará. Antes de que pudiera reaccionar, comenzaron a lanzarse al fuego. Uno tras otro, como si algo invisible los empujara hacia las llamas. Los cánticos se convirtieron en gritos desgarradores mientras el fuego devoraba sus cuerpos. Y lo más aterrador fue la expresión en sus rostros. Al principio, sus ojos brillaban con devoción, pero apenas el fuego tocaba su piel, sus gritos cambiaban. No eran gritos de liberación, eran de arrepentimiento, de puro dolor. Era como si solo entonces, en el último momento, comprendieran la magnitud de la mentira. Me quedé inmóvil, incapaz de apartar la vista. Todo ocurrió en cuestión de minutos. Cuando el último cuerpo cayó al fuego, solo quedaba el sonido de las llamas y el olor a carne quemada. Nadie sobrevivió. El líder estaba muerto, pero su locura había consumido a todos los demás. Aquello no era devoción, era desesperación en su forma más pura, un miedo que los había empujado a creer en cualquier cosa, incluso en algo que los destruiría. Guardé el rifle con manos temblorosas. Mi trabajo había terminado, pero no sentía alivio. No había victoria en esto, solo cenizas y desolación. Mientras me alejaba de la plaza, con las llamas aún ardiendo a mis espaldas, no podía evitar preguntarme si realmente eran ellos los locos, o si lo éramos todos los que seguíamos fingiendo que la vida tenía algún sentido. De regreso al cuartel, mis manos aún temblaban mientras redactaba el informe. Intenté no pensar demasiado en lo que había visto, limitándome a los hechos, el disparo al líder, el caos que le siguió, las llamas, los gritos, las cenizas. Mis superiores escucharon en silencio. Ni una sola palabra, ni un gesto de aprobación o reproche. Solo una mirada vacía que decía más de lo que podrían haber articulado. Sabía que esta historia no llegaría a ningún lado, no de la forma en la que yo la viví. Ellos la transformarían en algo digerible, algo que la gente pudiera ver en las noticias sin vomitar la cena. Y así fue. Días después, leí el titular en los periódicos: la secta del socialista, un suicidio masivo liderado por las drogas y el fanatismo de su líder, el sectario Jones. Me reí amargamente al ver cómo habían manipulado los detalles. No mencionaron las amenazas al gobierno, ni los gritos desesperados de las víctimas mientras ardían. Tampoco el caos absoluto que presencié. Según el informe oficial, era un caso cerrado, un grupo de locos, manipulados por sustancias, que habían decidido acabar con sus vidas. Era más fácil culpar a las drogas, a la desesperación, a cualquier cosa que no fuera la sociedad misma. La verdad era incómoda, y lo incómodo siempre se entierra bajo un manto de mentiras. Guardé el periódico en la basura junto con los restos del desayuno. A veces me pregunto por qué sigo haciendo esto. ¿Qué propósito tiene? ¿Salvar a un mundo que no quiere ser salvado? ¿Seguir órdenes que solo conducen a más horrores? Estoy cansado. Hoy no pienso en las llamas, ni en los gritos, ni en las miradas vacías de mis superiores. No pienso en nada. Apagué la luz, me tumbé en la cama, y dejé que la oscuridad me envolviera. Hoy, solo dormiré. Continuamos. Me llamo Adrián Morales, y hay algo de mi infancia que nunca he podido olvidar. En ese entonces, vivía con mis padres y mis dos hermanas en un pequeño pueblo llamado San Cristóbal del Llano. Era un lugar tranquilo, rodeado de campos interminables y caminos polvorientos. Todo parecía tan simple, tan inocente, hasta que ocurrió aquello que marcó mi vida para siempre. Con mis amigos, solíamos pasar horas explorando el pueblo. Siempre estábamos buscando lugares nuevos para jugar. Un día, después de caminar más de lo habitual, encontramos un terreno perfecto para jugar fútbol. La arena era compacta, no había muchas piedras y el espacio era amplio. No tardamos en apoderarnos del lugar y convertirlo en nuestro campo de juego.
todos los niños del pueblo comenzaron a unirse a nuestros partidos. Era el sitio ideal, alejado de los adultos, donde podíamos gritar, correr y reír sin preocuparnos de nada. Entre los que siempre venían estaba Martín, un chico que, por razones que ahora me avergüenzan, solía ser el blanco de nuestras burlas. Decíamos que olía mal, como un corral de cerdos. Él intentaba ignorarnos, pero era imposible no notar la tristeza en su mirada cada vez que hacíamos una broma sobre él. Una tarde calurosa de verano, estábamos jugando un partido particularmente intenso. Martín, como de costumbre, intentaba integrarse mientras nosotros nos reíamos de él por cada jugada fallida. Pero ese día algo era diferente. De repente, Julio, uno de mis mejores amigos, detuvo el partido. «Oigan, ¿pueden oler eso?», preguntó, arrugando la nariz. Al principio, todos nos burlamos, señalando a Martín como el culpable. Pero Julio, molesto, nos interrumpió. «No, en serio, no es él. Es el campo. Huele horrible». Era cierto. Un hedor intenso, como algo podrido, llenaba el aire. El aroma era tan fuerte que nos hizo cubrirnos la nariz con las camisetas. Nunca habíamos percibido algo así en ese lugar. Después de unas risas nerviosas, alguien sugirió que tal vez algún animal había muerto y estaba enterrado cerca. Armados con palos y una curiosidad malsana, decidimos investigar. Nos dirigimos al lugar donde el olor era más fuerte, un rincón del campo que nunca habíamos usado. Empezamos a cavar con los palos, levantando tierra seca que apenas ocultaba lo que había debajo. El primer indicio fue un pedazo de tela gris, viejo y sucio. Al excavar más, lo siguiente que vimos fue algo que me hizo retroceder con el corazón en la garganta, un rostro. Bueno, lo que quedaba de él. Era un cadáver en descomposición, la piel grisácea y llena de gusanos que se movían frenéticamente entre los restos de carne podrida. El olor, que ya era insoportable, se volvió casi asfixiante. Mi estómago se revolvió, y tuve que luchar para no vomitar. Por un momento, ninguno de nosotros dijo nada. El horror nos había dejado paralizados. No sé cuánto tiempo pasó antes de que Julio empezara a gritar. «Es un muerto, es un muerto». El pánico se extendió como fuego entre nosotros. Los demás comenzaron a correr, gritando y llorando. Yo reaccioné unos segundos después y salí corriendo tras ellos, dejando atrás el balón, los palos y cualquier rastro de mi valentía. Cuando llegamos al pueblo, los adultos no tardaron en enterarse. Nadie podía creer lo que estábamos diciendo, pero la seriedad de nuestras caras y el estado de nuestras ropas llenas de tierra les convencieron de que algo terrible había ocurrido. Esa misma tarde, la policía llegó al lugar con palas y linternas. Lo que encontraron bajo ese campo fue mucho peor de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. A medida que cavaban, descubrieron más cuerpos, cada uno en un estado de descomposición más avanzado que el anterior. En total, encontraron 18 cadáveres. Esa noche, el campo dejó de ser un lugar de juegos. Los días siguientes al hallazgo de los cadáveres fueron caóticos en San Cristóbal del Llano. El pueblo, que siempre había sido un lugar tranquilo donde todos nos conocíamos, se convirtió en un hervidero de rumores, sospechas y miedo. Yo intentaba no pensar demasiado en lo que había visto aquel día, pero era imposible. Las imágenes de los cuerpos descompuestos, los gusanos y el hedor me perseguían incluso cuando cerraba los ojos. Sin embargo, lo peor no era lo que había encontrado bajo la tierra, sino lo que sucedió después. Durante una conversación entre los adultos, escuché a don Julián, uno de los hombres más viejos del pueblo, decir algo que encendió la paranoia. Escuché que un médico dijo que los cuerpos llevaban enterrados aproximadamente 10 días, comentó, mirando a su alrededor como si temiera que alguien lo estuviera escuchando. La sala quedó en silencio. 10 días, repitió. Eso significa que alguien del pueblo lo hizo. «¿Estás loco, Julián?», le respondió doña Marta, indignada. «Nadie de aquí sería capaz de algo así».
«Estás tan segura», replicó él. «¿Quién más podría haberlo hecho? Este lugar está rodeado de campos y no pasan forasteros. Si esos cuerpos están ahí, fue alguien que conoce el lugar». Nadie dijo nada más, pero la duda ya estaba sembrada. Las palabras de Julián se extendieron como un incendio, y pronto todos empezaron a sospechar de todos. Los días que siguieron estuvieron marcados por el miedo y la desconfianza. Los padres dejaron de dejarnos ir a clase solos. Ahora, siempre había alguien que nos acompañaba hasta la puerta de la escuela y nos recogía a la salida. Las calles, que solían estar llenas de niños jugando, estaban desiertas. Incluso las tiendas del pueblo parecían más silenciosas de lo habitual. El miedo también se convirtió en ira. Los vecinos comenzaron a pelearse entre ellos, soltando acusaciones cada vez más absurdas. «¿Por qué no viste nada si tu casa es la más cercana al campo?», le gritó una mujer a un vecino una tarde en la plaza. «Seguro que sabes algo y lo estás encubriendo». «No digas tonterías», respondió el hombre, furioso. «¿Qué voy a saber yo, o acaso eres tú la que está ocultando algo?». Esas discusiones eran cada vez más frecuentes. Familias que habían sido amigas durante años dejaron de hablarse. Los murmullos y las miradas desconfiadas estaban en todas partes. Mi madre trataba de mantener la calma, pero yo podía ver la preocupación en sus ojos. «Adrián», me dijo una noche mientras me acostaba, «si escuchas algo extraño o ves algo raro, me lo dices de inmediato, ¿entendido?». Asentí, aunque no entendía del todo lo que quería decir. No me atrevía a contarle que, cada vez que cerraba los ojos, veía los cuerpos otra vez. El pueblo se había transformado. Lo que antes era un lugar lleno de vida y risas ahora parecía un sitio oscuro y peligroso. Nadie confiaba en nadie, y el miedo de que el responsable estuviera entre nosotros nos mantenía a todos al borde del pánico. Pero lo que no sabíamos era que lo peor aún estaba por venir. Fue una tarde cualquiera, sin ningún aviso de lo que estaba por suceder. El pueblo seguía envuelto en su rutina tensa, como si todos estuvieran esperando que algo rompiera la calma artificial que se había instalado desde el hallazgo de los cuerpos. Ese algo llegó con los gritos desesperados de doña Lucía, la esposa de don Andrés. «Se colgó, ayuda», don Andrés se colgó. El eco de sus palabras recorrió el pueblo como un rayo. Los adultos dejaron lo que estaban haciendo y corrieron hacia la casa de don Andrés. Los niños, curiosos y temerosos, seguimos a cierta distancia, sabiendo que no teníamos permitido acercarnos, pero incapaces de quedarnos quietos. Cuando llegué a la casa, ya había una multitud afuera. Me abrí paso entre los cuerpos hasta encontrar un lugar desde donde podía ver la entrada. Ahí estaba don Andrés, colgado del marco de la puerta, balanceándose lentamente con el viento. Su rostro estaba pálido y tenso, y sus ojos, abiertos de par en par, parecían mirar algo que nadie más podía ver. Escuché a los adultos murmurar mientras trataban de bajar el cuerpo. «¿Por qué haría algo así?», decía uno. Siempre fue un hombre fuerte, no parecía el tipo que se rendiría tan fácil. «¿Y si fue porque tenía algo que ver con los cuerpos?», susurró alguien más, lo suficientemente alto como para que todos escucharan. Ese comentario desató una nueva ola de teorías. Algunos decían que don Andrés era el asesino y que, incapaz de vivir con la culpa, había decidido acabar con su vida. Otros decían que no había actuado solo, que alguien más lo había ayudado a enterrar los cuerpos y que, cuando comenzaron a surgir las sospechas, lo habían silenciado para que no hablara. Mi madre me sacó de allí antes de que pudiera escuchar más. Me llevó a casa en silencio, su mano apretando la mía con más fuerza de lo necesario. Esa noche, mientras me acostaba, no podía dejar de pensar en la expresión en el rostro de don Andrés. No era solo el dolor de alguien que había decidido terminar con su vida, había algo más. Un miedo profundo, como si hubiera visto algo que lo había quebrado por completo. Los días siguientes, el pueblo quedó sumido en un silencio aún más pesado. Nadie sabía qué hacer ni qué pensar.
La muerte de don Andrés había dejado a todos con más preguntas que respuestas. ¿Había sido culpable, o solo una víctima más de todo lo que estaba pasando? El tiempo pasó, pero el miedo y la desconfianza nunca se desvanecieron por completo. Aunque el caso de los cuerpos quedó en el olvido, enterrado por la falta de pruebas y el paso de los años, para mí, el pueblo nunca volvió a ser el mismo. Reflexionando ahora, como un adulto que mira hacia atrás en esos días oscuros, no puedo evitar sentir una desesperanza profunda. San Cristóbal del Llano me enseñó que el verdadero terror no siempre está en los horrores que podemos ver o tocar, sino en lo que no podemos entender. A veces me pregunto si el culpable estuvo siempre entre nosotros, sonriendo, saludando, viviendo su vida como si nada hubiera pasado. O tal vez el verdadero culpable era el miedo, sembrado como una semilla que creció hasta consumirnos a todos. Nunca volví al pueblo. Y, en el fondo, sé que nunca quiero volver. Algunos recuerdos es mejor dejarlos donde pertenecen, en el pasado, enterrados como los cuerpos que encontramos aquel día. Continuamos. Mi nombre es Tomás Medina, y lo que voy a contarles sucedió hace más de 20 años, en un pequeño pueblo llamado San Ánimas, perdido en el corazón de un valle cubierto de niebla. Por aquel entonces, yo era un joven de 22 años que viajaba de un lugar a otro buscando trabajo. Había escuchado de San Ánimas por un hombre en la cantina de un pueblo vecino, me habló de las fértiles tierras, de la tranquilidad y de la posibilidad de encontrar empleo en una de las muchas granjas que rodeaban el lugar. Lo que no mencionó fue el extraño silencio con el que me recibiría el pueblo. Llegué un martes por la tarde, justo cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas. La niebla se deslizaba entre las casas de adobe y madera, dándome la sensación de que el tiempo en San Ánimas se había detenido. Caminé por las calles empedradas buscando algún lugar donde quedarme. Finalmente, encontré una fonda al final de la calle principal, regentada por una mujer mayor que apenas levantó la vista para mirarme. ¿Habitación?, le pregunté. Arriba. Tercera puerta a la izquierda, dijo sin más, entregándome una llave vieja y oxidada. Esa noche, mientras cenaba un plato de caldo tibio en la solitaria fonda, traté de hablar con la mujer. ¿Hay algo que deba saber sobre este lugar? Parece muy tranquilo. Demasiado tranquilo, diría yo, murmuró, evitando mi mirada. Antes de que pudiera preguntarle más, se retiró a la cocina, dejándome solo. A la mañana siguiente, salí temprano para buscar trabajo. Los campos parecían abandonados, aunque el pueblo no lo estaba. Vi a algunos hombres en los portales de las casas, sus ojos hundidos y sus rostros inexpresivos. Los saludé con un gesto, pero ninguno respondió. Había algo extraño en ellos, algo que no podía explicar. Finalmente, encontré a un hombre llamado don Jerónimo, quien aceptó contratarme para ayudarle con su cosecha de maíz. «Te pagaré bien», me dijo con voz grave. «Pero hay algo que debes saber». Lo miré intrigado. «¿Qué es?» «Trabaja, pero no hables con nadie. No hagas preguntas sobre el pueblo, y sobre todo, si oyes algo extraño por la noche, no salgas». No entendía a qué se refería, pero acepté las condiciones. El trabajo era simple y me mantendría ocupado, lo cual era suficiente para mí. Durante el día, todo parecía normal, aunque el ambiente seguía siendo opresivo, como si algo invisible estuviera siempre al acecho. La primera noche en la fonda fue tranquila. La segunda, no tanto. Me despertó un ruido, un murmullo lejano que parecía venir de la calle. Me acerqué a la ventana y aparté ligeramente la cortina. La niebla había cubierto el pueblo por completo, pero entre las sombras pude distinguir figuras moviéndose lentamente. Caminaban en fila, como si estuvieran siguiendo a algo o a alguien. Quise abrir la ventana para ver mejor, pero un golpe seco en la puerta de mi habitación me hizo dar un salto. Me quedé helado. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No hubo respuesta, solo otro golpe, esta vez más fuerte.
Mi corazón latía con fuerza mientras tomaba una vela y me acercaba a la puerta. Cuando la abrí, no había nadie. Solo el pasillo vacío y el eco de mis propios pasos mientras retrocedía lentamente. Aquella noche no pude dormir, y al día siguiente, don Jerónimo notó las ojeras bajo mis ojos. ¿Saliste?, me preguntó con seriedad. Negué con la cabeza. Escuché algo, vi algo. Gente caminando en la niebla. Su rostro se endureció. No eran personas. ¿Entonces qué eran? Me miró fijamente, como si buscara las palabras correctas. Ecos. Ecos de lo que este pueblo quiere olvidar. Mientras sigas las reglas, estarás bien. Pero no te acerques a ellos. No trates de entender. No respondí, pero sus palabras me dejaron intranquilo. Esa noche, volví a escuchar los murmullos. Pero esta vez, sonaban más cerca. Esa noche, la niebla era aún más densa, y los murmullos parecían rodearme por completo. Me costaba respirar, como si el aire mismo estuviera impregnado con algo extraño, algo pesado. Decidí salir a ver qué estaba ocurriendo, a pesar de las advertencias de don Jerónimo. No podía ignorar la sensación de que algo estaba mal, algo que no podía comprender. Caminé por las calles empedradas, mi respiración acompañada solo por el crujir de las piedras bajo mis botas. Cada paso que daba parecía más lento que el anterior, como si algo estuviera intentando frenarme. De repente, vi las sombras de los mismos seres que había visto la noche anterior, moviéndose con una lentitud inquietante. No eran personas, no en el sentido que conocía. Eran figuras amorfas, como si fueran el reflejo de algo que ya no existía, pero que aún persistía en algún rincón del mundo. Al acercarme un poco más, pude escuchar sus susurros, pero no eran palabras. Era un sonido similar al viento, mezclado con el eco de voces que se perdían en la niebla. Intenté llamar a uno de ellos, pero mi voz se ahogó en el aire denso. Fue entonces cuando los vi más de cerca, sus ojos vacíos, sus cuerpos desfigurados, como si hubieran sido moldeados por algo que no era humano. Cada vez que uno de ellos se giraba, la niebla parecía espesar aún más, como si fuera una extensión de su ser. Sentí una presión en el pecho, como si la niebla me estuviera aplastando, y retrocedí rápidamente, tropezando con las piedras del suelo. Logré llegar de nuevo a la fonda, jadeando, y cerré la puerta con fuerza, asegurándome de que no quedara ni el más mínimo hueco por donde pudiera escapar la niebla. Mi corazón latía desbocado, y me costaba calmarme. ¿Qué era aquello? ¿Qué estaba ocurriendo en San Ánimas? Pasaron los días, pero la niebla no desapareció. A veces, al amanecer, se despejaba un poco, pero nunca completamente. La gente del pueblo comenzaba a hablar menos y a mirarnos a los recién llegados con recelo. Nadie hacía preguntas, nadie se atrevía a preguntar por lo que ocurría realmente. El aire estaba cargado de algo, de miedo, de ansiedad, de un conocimiento tácito de que las cosas no eran lo que parecían. Al principio, traté de ignorarlo. Mi trabajo en los campos de don Jerónimo seguía siendo lo mismo, y por alguna razón, las sombras en la niebla no volvían a aparecer por la mañana. Pero la sensación de estar siendo observado nunca desapareció. A cada paso que daba, sentía que alguien o algo estaba siempre a unos pasos detrás de mí. Una tarde, mientras regaba las plantas en el campo, noté algo extraño. Un grupo de niños, que jugaban cerca de la orilla del río, se quedaron inmóviles al verme. No jugaban como los demás niños, no reían ni corrían. Solo se quedaron allí, mirándome en silencio, como si esperaran algo. Cuando intenté acercarme a uno de ellos, una niña pequeña, de unos 7 u 8 años, me miró fijamente a los ojos y, con una calma inquietante, me dijo: «No debes mirar a la niebla. Si lo haces, te quedas allí para siempre». Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente. ¿Qué quería decir con eso? ¿A qué se refería con quedarse allí para siempre? De vuelta en la fonda, intenté descansar, pero la sensación de inquietud no me dejaba en paz.
Esa noche, algo cambió. Los murmullos volvieron, más cercanos que nunca. Y ahora, no eran solo murmullos. Podía escuchar palabras, aunque incompletas, como si los seres en la niebla estuvieran comunicándose entre sí, pero no en un idioma que yo pudiera entender. El sonido del viento se mezclaba con sus voces, y pronto me di cuenta de que algo estaba ocurriendo en el pueblo. Un oscuro secreto que se escondía bajo la niebla, algo que los habitantes querían mantener oculto. Decidí seguir los susurros. Tal vez, si lo seguía hasta su origen, podría entender lo que estaba pasando en San Ánimas. A medida que me adentraba más en la niebla, las sombras se hicieron más densas, y el aire se volvió más pesado. Los susurros aumentaron en intensidad, y sentí que me estaba acercando a algo que no debía encontrar. Pero ya no podía darme vuelta. Tenía que saber qué era, que estaba causando este miedo palpable en el pueblo. No estaba preparado para lo que vi. Seguí caminando, cada paso más difícil que el anterior, como si la niebla me estuviera tragando. Las sombras se movían a mi alrededor, y podía sentir sus ojos en mí, aunque no los veía. El aire estaba pesado, cargado de un miedo indescriptible, algo que jamás había experimentado antes. No era solo terror, era desesperación, como si algo me estuviera arrastrando hacia un destino del que no podría escapar. Al final de la calle, llegué a una vieja casa, completamente desmoronada, oculta entre los árboles. Parecía abandonada, pero algo me decía que no lo estaba. La puerta estaba entreabierta, y las sombras dentro de la casa se agitaban lentamente, como si esperaran mi llegada. No sé por qué, pero sentí la necesidad de entrar, como si algo dentro de mí me empujara hacia allí. Al cruzar el umbral, la niebla parecía haberse vuelto aún más espesa. La casa estaba oscura, y las paredes cubiertas de moho emanaban un olor nauseabundo. Pero fue cuando vi la figura en el centro de la sala que todo cambió. Allí, en el suelo, rodeado de velas apagadas y símbolos extraños pintados en las paredes, estaba el líder del pueblo, el hombre que todos conocían como el guardián de San Ánimas. Estaba inmóvil, pero sus ojos, blancos como la niebla, brillaban con una intensidad que me atravesaba. Él no estaba vivo, pero tampoco muerto. Estaba atrapado, condenado a ser una de esas sombras, una de las criaturas que se alimentaban de la niebla. Sus labios se movieron lentamente, pronunciando palabras que no entendí, pero que resonaron en mi mente con una claridad aterradora. La niebla no es solo aire. Es el puente entre los vivos y los muertos. Quienes miran demasiado tiempo a través de ella, nunca regresan. El miedo se apoderó de mí, y antes de que pudiera reaccionar, la casa comenzó a crujir a mi alrededor. Las sombras comenzaron a moverse, girando y retorciéndose como si cobraran vida. La niebla, que parecía haberse quedado estática por un momento, empezó a envolver todo a su alrededor, hasta que me encontré rodeado, atrapado en su abrazo mortal. Corrí hacia la salida, pero cada paso que daba me parecía más inútil que el anterior. La niebla me seguía, como si tuviera una voluntad propia. Me sentía observado, perseguido. Cuando finalmente logré salir de la casa, la niebla me envolvió por completo, y pude escuchar susurros a mi alrededor, como si todos los habitantes de San Ánimas estuvieran allí, observándome. Corrí, desesperado, hasta que mis piernas no pudieron más. Caí de rodillas, agotado, con la niebla aplastándome. La sensación de que ya no estaba solo era insoportable. Las sombras se alzaban a mi alrededor, sus ojos vacíos mirándome, y supe que, en ese momento, era demasiado tarde para escapar. No sé cómo logré salir del pueblo. No sé cómo llegué al lugar donde me encontré con los pocos sobrevivientes, aquellos que nunca miraron a la niebla, aquellos que se habían quedado lejos de la casa. Ellos no comprendían lo que había sucedido, solo sabían que algo había cambiado para siempre. La niebla nunca se ha ido de San Ánimas. Nadie más ha vuelto a preguntar por lo sucedido, y las historias se desvanecen con el tiempo. Yo, por mi parte, nunca olvidaré lo que vi esa noche. El pueblo sigue allí, oculto entre los campos,
y aquellos que se atreven a acercarse ya no regresan. La niebla siempre los reclama. Y yo seguiré escuchando sus susurros, esperando el día en que, finalmente, la niebla me devore por completo.